Bienvenidos y bienvenidas a Road to Performance, un podcast en el que te hablamos de cómo teoría y práctica se unen para mejorar el rendimiento deportivo. Hola a todos y todas, ya estamos aquí con un nuevo episodio de entrevistas en Road to Performance. En esta ocasión una pequeña entrevista en formato papercast, estos formatos en los cuales entrevistamos a compañeros que están realizando diferentes publicaciones en el ámbito del rendimiento, tratando de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica o tratando de aportar información sobre la realidad deportiva para que muchos de nosotros podamos después aplicarla en el día a día. En esta ocasión pudimos charlar con Jordi Vicens durante un buen rato sobre una publicación que realizó en relación a la fuerza en el grupo muscular de los isquiosurales. Por contextualizarlo, antes de dar paso a la entrevista, Jordi es un claro ejemplo de los perfiles que en Road to Performance buscamos para entrevistar y con los que queremos compartir el conocimiento y la experiencia, ya que Jordi es investigador en la Universidad Central de Cataluña, Universitat de Vic, y también en el Centro Universitario EUSES de Girona, pero además Jordi es preparador físico en el Club de Fútbol Peralada, y esto al final es un claro ejemplo de lo que buscamos, ¿no? Personas que estén vinculando la actividad investigadora y su actividad académica a lo que es la práctica profesional de su día a día. Creamos que esta publicación en concreto, que os dejaremos en los comentarios del episodio de Jordi, es de gran interés porque se realiza no en jugadores de fútbol de élite, sino que se realiza en jugadores de fútbol de Cataluña, de un nivel no tan profesional, ¿no? Digamos, sino un nivel más amateur, y que seguramente que es de gran interés por el mero hecho de que podemos recoger estas ideas, estos resultados, estas conclusiones que ellos planteaban en esta investigación y llevárnosla a nuestro terreno, que seguramente muchos de los que nos estáis escuchando, muchas de las que nos estáis escuchando, estáis más vinculados seguramente a estos entornos no tan profesionales de rendimiento deportivo. La verdad que agradecerle a Jordi la predisposición y la amabilidad en poder charlar con él durante un buen rato. Esperamos que esta entrevista os guste tanto como nos ha gustado a nosotros, en la cual hemos conseguido también aprender mucho del trabajo que está realizando Jordi dentro del marco de su tesis doctoral. Así que sin más, os dejamos con la entrevista. Muy buenas, Jordi, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Javier? ¿Todo bien por aquí? ¿Y tú? Bien, ya unos días de confinamiento, ¿cómo lo llevas? Bueno, pues como podemos, supongo que en casa no tengo hijos y puedo meterle mucha caña al doctorado y teletrabajando con la universidad y un poco todo, pero bueno, sí que vamos tirando. Bueno, me alegro, si todo está bien y con buena salud. Muy bien, Jordi, Exacto. para quien nos escuche, ¿quién es Jordi Vicens? Buena pregunta. Bueno, yo no sé cómo definirme, la verdad, porque estoy un poco en muchos sitios. Por ejemplo, estoy de preparador físico en el Perelada, también de preparador físico en un centro de entrenamiento y fisioterapia que se llama Sport Clinic, que llevo 5 años y medio allí. Uh-huh. Y luego también estoy dando clases en la Universidad de Girona, en EUSES y en Vic, o sea, un poco en muchos sitios y también terminando el doctorado. Bueno, eres el típico perfil que en Roto Performance estamos buscando, de gente que trabaja en el campo, gente que está investigando, tú a través del doctorado y además que impartes docencia. Así que, bueno, de este círculo, ¿no? Que tratamos de llevar todos y de cerrar. Eh, Primero de todo, agradecerte también tu predisposición a charlar con nosotros y a contarnos un poco sobre uno de tus trabajos que habéis publicado recientemente. Y sobre eso te voy a preguntar, para contextualizar un poco e introducir el tema. Es una publicación que dejaremos en la descripción del capítulo, del episodio, que va sobre fuerza en isquios, fuerza céntrica en isquios, asociados con la edad y lesiones en fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué os llevó a investigar sobre este tema? Mira, para situarte un poco, estoy haciendo la tesis doctoral y esto es el segundo artículo de mi tesis, ¿sí? Que ya se fue publicado, si no me equivoco, en abril de este 2020, ¿no?
Mi tesis empecé, o la idea de mi tesis es estudiar un poco, relacionar la fuerza de isquios en futbolistas, la fuerza excéntrica, con este artículo, pero sobre todo ligarlo un poco con el trabajo con máquinas inerciales, ¿sí? Compararlo con máquinas gravitacionales. Empecé con un sistema teórico con metaanálisis comparando estos dos tipos de intervenciones. Luego he sacado este artículo y viene otro, en principio, que pronto, con un poco de suerte, será publicado, ya aceptado y publicado, sobre el cambio de la fuerza excéntrica en isquios en futbolistas durante el periodo transitorio de verano, ¿sí? El off-season. Y bueno, para terminar un poco, ¿no? Desarrollaremos una intervención que espero que en algún día la podamos llevar a cabo, ¿no? Comparando diferentes entrenamientos, sobre todo comparando inerciales con gravitacionales, ¿no? Para ver cuáles nos dan mejores adaptaciones y a nivel de rendimiento y a nivel un poco, entre comillas, ¿no? De prevención de lesiones. Sí, pues este es el segundo artículo que analizamos con diferentes equipos de tercera división, primera catalana y segunda catalana, sí, creo que eran 17 equipos, donde queríamos ver cómo afectaba la lesión en la temporada anterior en los isquiotibiales, ¿sí? En la fuerza durante la pretemporada. Por lo tanto, un poco el objetivo era este, ¿no? Y también ver un poco si la edad y la duración de la lesión previa afectaban o no a esta fuerza. Por lo tanto, como preparadores físicos o como fisios, ¿no? De un equipo, nos poníamos en esta situación de decir, vale, llega la pretemporada, puede ser que hayas tenido jugadores de la temporada anterior, por lo tanto ya conoces un poco su historial lesivo, sobre todo de la última temporada, pero te puedes encontrar con jugadores, ¿no? que te llegan nuevos en el equipo, ¿no? Y la pregunta era, vale, sobre todo en fútbol, que la lesión más muscular más importante son las lesiones en los isquiotibiales, ¿no? La pregunta era, vale, si este jugador se ha lesionado la temporada anterior, ¿va a tener menos fuerza o no? Básicamente quería responder un poco esta pregunta. Y realmente quería buscar también si los jugadores más veteranos, ¿no? Más mayores, ¿no? Tenían menos fuerza también al hacer, o más fuerza, ¿no? Era un poco la pregunta. Pero nuestra sospecha era que los mayores tenían más déficit de fuerza. Y un poco quería responder estas preguntas. O sea, claro, la muestra estudiada en verdad una muestra entiendo que muy heterogénea entre la división en la que lo hiciste, ¿no? O la categoría donde competían y que buscabais estas diferencias con la edad, por lo tanto ibais desde jugadores muy jóvenes a jugadores muy veteranos. Correcto, sí, los criterios de inclusión eran jugadores mayores de 18 años, sí que jugaran en estas categorías de fútbol federado, ¿no? Sí que es cierto que un segunda catalana, solo teníamos 2 equipos de segunda catalana. Sí, los equipos eran, yo soy de Figueras, una ciudad pequeñita de Girona, ¿no? Pero vivo en Girona, e intentamos buscar equipos de la provincia de Girona y también cogimos un par de equipos de Barcelona, ¿no? Pero la mayoría de jugadores o equipos eran tercera división y primera catalana, ¿sí? Y luego había solo 2 equipos de segunda catalana. Por lo tanto, si ponemos un poco en perspectiva, en contexto, este tipo de jugador, ¿no? Sería un jugador semiprofesional, ¿no? Que entrenan 3-4 días por semana y compiten uno en fin de semana. Por lo tanto, bueno, nivel medio alto, ¿no? En cuanto a, seguramente esto sea una pregunta que interesará mucho a las personas que nos están escuchando. En cuanto a la parte metodológica, hablabas de que se preguntaba sobre las lesiones previas. ¿Cómo llegáis a, claro, porque son muchos equipos, son diferentes deportistas, muchos incluso no se acordarán a veces de las lesiones que han tenido o cuánto han durado? ¿Cómo recolectasteis toda esta información para la publicación? Sí, correcto. Esto es una buena pregunta, ¿no? Al final, un gold estándar para saber si un jugador se ha lesionado o no, normalmente, bueno, yo no soy fisio, ¿no? Pero en investigación lo que quieren es una resonancia magnética o ultrasonido, ¿sí? En principio el gold estándar sería la resonancia magnética, ¿no? Para lesión muscular, entiendo. Claro, teníamos la muestra final, bueno, de 17 equipos, 306 jugadores fueron testados en pretemporada, ¿no? Y de estos 306,
a 284 nos quedaron al final con datos completos, ¿no? Para analizar. Por lo tanto, 284 jugadores de 17 equipos diferentes, puedes imaginarte, ¿no? Que no teníamos disponibles resonancias magnéticas, ¿no? Para saber, o lesión o el contacto de un médico que le hubiese hecho una ecografía para ver si la rotura muscular existía o no existía, o de qué tamaño era o en qué grupo muscular era, ¿no? Y este es uno de las limitaciones más grandes que los reviewers, ¿no? Nos pusieron a la hora de publicar, intentar publicar este trabajo. Pero bueno, esa es una limitación que ya sabíamos que tenía nuestra investigación, pero bueno. Y por lo que hace a lo que te has dicho, ¿no? De acordarse o no acordarse, parece ser que un jugador con un rango de unos 12 meses atrás, la temporada anterior, más o menos se acuerda bien de si se ha lesionado o no. Más atrás de un año, parece ser que los jugadores se olvidan un poquito, ¿no? Pero en el rango de tiempo de un año parece ser que son bastante fiables a la hora de decir si se han lesionado o no. Vale, vale. Vale, y en cuanto a cómo me planteabais la medición de esta fuerza en el régimen de contracción excéntrico, ¿qué Sí, test utilizasteis, ¿no? Y cómo lo sí, implementabais. correcto. Nosotros utilizamos el test el Nordic Hamstring, ¿no? Con el ejercicio del nórdico, ¿no? Donde tienes los tobillos anclados con dos galgas de fuerza, puedes medir la fuerza de las dos piernas, ¿no? Por separado. Aunque sí que es cierto, a mí no me gusta mucho analizar asimetrías con este test porque es bipodal, ¿no? Se mide a la vez, las dos piernas a la vez y depende de cómo puedes. No tengo muy claro cómo esto puede afectar a las asimetrías, pero bueno, lo dejamos aparte, ¿no? Pero sí que es cierto que medimos este test básicamente porque es la máquina que nos cedieron. ¿Sí? Estamos Vale. haciendo, Ernest Esteba y yo hemos hecho el doctorado muy a la par y nos dejaron desde Australia la máquina, la Norboard, ¿no? Que era un prototipo, no sé si alguien lo habrá visto alguna vez, ¿no? No es la Norboard que existe hoy en día, ¿no? Que a nivel estético es una pasada y todo va por... Ujú. bueno, está con el Bluetooth, con el iPad, no sé, nosotros teníamos un prototipo y básicamente utilizamos esa porque es la que teníamos. Sí que es cierto que nos planteamos hacerlo con dinamometría porque también teníamos dinamómetro, pero sí que es cierto que el dinamómetro es muy dependiente del testador, de quien hace la prueba, ¿no? Vale. Porque depende del ángulo, depende de la fuerza, tiene que estar muy entrenado y esto por eso lo descartamos. Y tendríamos otros test con plataformas de fuerza o con otras galgas de fuerza, pero lo desestimamos, básicamente porque el Nordic justo en 2014-2015 salieron artículos diciendo que se podía en principio predecir los jugadores que se podrían lesionar en un futuro, ¿sí? Aunque esto Ujú. lo podemos poner un poco entre comillas, ¿no? Esto de predecir quién se va a lesionar yo creo que es muy agoserado. Pero bueno, es lo que teníamos y sí que es cierto que a lo mejor no es un test muy específico, ¿no? A nivel de si se analiza la lesión del isquio, que normalmente es en sprint, donde hay flexión de cadera y extensión de rodilla, ¿no? Este es un ejercicio donde la cadera está fija, ¿no? A 0 grados y hay flexión de rodilla, ¿no? Es un poco... Pero bueno, sí que es cierto que es un test máximo excéntrico que nos interesaba y a nivel de testar jugadores es bastante rápido si lo tienes bien organizado. Vale, vale. Claro, ahora, no por entrar en mucho debate, ¿no? Pero ahora, como comentaba, se publicó hace unos años, digamos, los beneficios o esa parte positiva respecto al Nordic Hamstring, ya como test o como ejercicio propiamente de proceso de entrenamiento. Ahora sí que se ha puesto otra vez, ¿no? De moda diciendo, bueno, si realmente todo aquello que se comentaba en las primeras publicaciones es así, ¿qué limitaciones tiene? Sí, correcto. Los australianos, tuve la suerte de ir a hacer una estancia de 6 semanas en total, 3 semanas en Brisbane y 3 semanas en Melbourne, ¿no? En la QUT y la ACU con Anthony Shield y David Oppard, y para ver un poco cómo trabajaban ellos, rascar un poco, ¿no? Y la gente los, los pone mucho en que solo hacen nórdicos y son muy simplistas en la hora de ver las lesiones y tal. Pero la verdad es que son mucho más comprensivos y engloban mucho más que un solo ejercicio, ¿no?
pero sí que es cierto que cuando ellos testan con el Nordic Hamstring, ellos se han dado cuenta que al final el peso corporal puede ser un limitante, ¿sí? Porque al final estás aguantando, ¿no?, tu caída. Pues el peso corporal puede ser un limitante con jugadores muy fuertes. Es decir, con jugadores muy fuertes que son capaces de hacer la bajada muy lenta, con estos jugadores tendrías que utilizar más peso. 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos a la hora de hacer el ejercicio. Pero bueno, esto lo dejamos para otra charla si quieres. Sí, sí, sí. Esto sin duda nos daría para hablar largo y tendido de cómo implementar todo esto. Por seguir un poco sobre la publicación y los resultados, Jordi. Sí. ¿Cuáles son los resultados que habéis obtenido, no? Pues supongo que, claro, una de las variables que mirabais era la edad, ¿no? O sea, la edad. ¿Cómo se diferenció por grupos de edad? Al final, la hipótesis se Correcto. Mira, comprobó, ¿no? fíjate. Cuando nos planteábamos analizar los datos, tú cuando analizas unos datos puedes, por un lado, categorizar, Uh-huh. ¿sí?, o no categorizar las variables. Por ejemplo, una variable continua como puede ser la edad, tú la puedes categorizar con grupos de edad, ¿no? Pues entre 18 y 23 años, entre 23 y 28 y mayores de 28, ¿sí? Y esto era una cosa que yo quería hacer, ¿no? Por decir, a ver los más jóvenes cómo de fuertes están, a ver los de mediana edad, bueno, mediana edad, ¿no? En nuestra muestra, ¿no?, entre 23 y 28 años cómo están y los de mayores de 28 años cómo están. Pero se pierde información. Cuando categorizas se pierde información porque estás metiendo en el mismo saco un jugador de 18 años con un jugador de 23, en cambio el de 23 y el de 24, que solo se llevan un año, ¿no?, están en grupos diferentes, ¿no? Y por lo tanto decidimos no categorizar y utilizar la variable edad como una variable continua. Por lo tanto, si categorizamos por edad, haríamos una ANOVA, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Ya que quieres que hablamos de métodos, te hablo de la parte estadística, ¿no? Haríamos una ANOVA, Vale. y si no categorizamos, una opción es el Linear Mixed Model, o el Linear, no mixto, perdona, un Linear Model. Por lo tanto, hicimos un modelo lineal para poder analizar cómo la edad afectaba. Pero luego, claro, la variable, aparte de la edad, tenemos la variable lesión, ¿sí? Lesionado el año pasado, ¿sí o no? ¿Y por cuánto tiempo? ¿No? Por lo tanto, analizamos por un lado la edad y la edad nos salió que es significativa en el modelo, ¿sí? Por lo tanto, los jugadores mayores tenían menos fuerza, ¿sí? Si quieres, luego hablamos del porcentaje de reducción de fuerza y un poco cuánto de débil es un jugador más veterano que un jugador más joven, ¿sí? Y luego, por lo que hace a la lesión de isquios de la temporada anterior, ¿sí?, los jugadores que habían tenido lesión en la temporada anterior eran más débiles, sí, pero sobre todo eran más débiles por el grupo que se lesionó más de 3 semanas. Sí, que estuvieron parados, ¿no?, por una lesión de isquios durante más de 3 semanas. Porque luego hicimos aquí sí que categorizamos, ¿no?, por jugadores con una lesión más leve, ¿no?, de 0 a 3 semanas, o jugadores con una lesión más importante que era más de 3 semanas. Uh-huh. Y siguiendo un poquito con esto, sí que es cierto que aquí agrupamos lesión. Podría ser una lesión muy grave de 6 o 8 semanas, o podrían ser más lesiones de 1 a 2 semanas, ¿no?, acumuladas. Por lo tanto, no era una sola lesión, a lo mejor eran 3 lesiones de 2 semanas, ¿no? Un jugador durante esa temporada con una lesión de 6 semanas en total, ¿no?, encontramos que estos jugadores con más de 3 semanas eran más débiles comparado con el grupo que se lesionaron menos de 3 semanas o que no tuvieron lesión de isquios. Bueno, claro, sí, entiendo yo que si a mayor duración del tiempo de baja, mayor gravedad de la lesión, mayor daño estructural y tal. Sí, podría ir un poco por aquí, ¿no? Pero como no teníamos la certeza, ¿no?, de cuánto y en qué grupo muscular estaba esa lesión, Yeah. a veces es difícil, ¿no? Y sí que aquí estás suponiendo muchas cosas. Sí que es cierto que en equipos semiprofesionales no tienen un fisio constante, un equipo médico ahí, a lo mejor la readaptación está peor hecha y por eso tardan más en el return to play, o bueno, hay muchos factores que nosotros no entramos a analizar, ¿no? Pero sí que es cierto que deben tenerse en cuenta. Ya, bueno, supongo también que ahora en los últimos años, en
en relación a la lesión muscular, bueno, que ahora se sabe mucho más sobre sobre el músculo, ¿no? El tejido muscular, y por tanto también se empieza a estudiar mucho más el tema de las lesiones. La localización es uno de los aspectos que se está poniendo, ¿no?, como principal factor para la regeneración del tejido. No es lo mismo el vientre muscular que la zona de unión miotendinosa o el propio tendón como tal. Por tanto, claro, lo que comentas es, si nadie ha hecho un control, no hay un buen análisis de dónde se ubica la lesión, no se localiza, todas estas cosas pueden ser un limitante, ¿no?, a la hora de comprender los resultados. Sí, correcto, correcto. Y de la misma forma, al final, estos estudios con muestras muy grandes, está claro que el detalle a lo mejor cuesta mucho presentarlo. Sí, pero a nivel general nosotros queríamos ver si jugadores con una lesión previa eran más débiles o no comparado con los controles que no se habían lesionado. Vale. Has comentado antes, Jordi, que has dicho, ahora lo comentamos ahora si quieres, o sea, ¿cuánto menos fuerte eran los deportistas Sí, mayores? sí. Nosotros hicimos primero un modelo lineal, ¿no?, para ver cuánto debilitaba la edad, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y luego, por separado, miramos la lesión previa, ¿no? Si tenían lesión, cuánto de débiles eran. Pero luego, como al final son dos factores que afectan al jugador, lo metimos en un modelo con más variables. Que en este modelo multivariable metimos la edad y también la lesión previa. ¿Sí? Por lo tanto, hicimos un análisis univariable y un análisis multivariable. Que al final en el multivariable se ajusta, ¿no?, por la confusión, ¿no? Los confounding factors puede ser la edad o la lesión previa, lo metimos todo en un mismo modelo para analizarlo mejor. Por lo tanto, miraremos, ¿no?, los porcentajes de déficit, ¿no?, en este modelo multivariable. Y lo que encontramos fue que si miramos edad, ¿sí?, los jugadores pierden un 0,9%, un 1%, ¿no?, podríamos decir, un 0,9% por año que pasa. Es decir, si comparamos un jugador con 20 años y un jugador de 30 años, ¿sí?, la diferencia sería de un 10% por la edad. ¿Sí? Este simple hecho, ¿no? Por lo tanto, en pocos años, sí, seguramente la edad no tiene mucho efecto. Si comparamos mucho más años, sí que tendrá más efecto la edad. Y en cambio, con la lesión previa, lo que encontramos fue que tener lesión previa por sí sola podía tener un efecto, sí, pero sobre todo este efecto lo daba el que se había lesionado en más de 3 semanas. Y para ponerlo en porcentajes, ¿no?, eran, si no me equivoco, un 13% más débiles. ¿Sí? Los que se habían lesionado más de... Sí, Vale, estos vale. valores dimos los valores con newtons dividido por kilo, ¿no?, relativos a los jugadores para poder comparar mejor entre ellos. Vale. No, claro, sin duda, uno de los factores, bueno, uno de los factores de riesgo de lesión, ¿no?, hablando de lesión muscular o cualquier tipo de lesión, sin duda ya es la edad. Seguramente Correcto. el Sí, sí, sí. detrimento de los valores de fuerza sea uno de los condicionantes, Correcto. uno Por de los tanto, limitantes es lo principales. que queríamos un poco ver, ¿no? Si la edad es un factor de riesgo, ¿cómo afecta la edad en la fuerza excéntrica, ¿no? Porque también parece ser que la fuerza, sí, es otro factor de riesgo, ¿no? Que a veces puedes encontrar publicaciones que sí que son predictores de futuras lesiones y tal, pero bueno, esto ya no vamos a entrar en eso porque tampoco bueno, no domino mucho, ¿no? Pero si edad es un factor de riesgo y fuerza parece ser que es otro factor de riesgo, ¿cómo afecta, ¿no?, una lesión previa a esto? Y la lesión previa al final la lesión previa es lo que da más riesgo a una futura lesión, ¿no? Queríamos ver cómo afectaban estas diferentes variables y factores más intrínsecos, ¿no? Toda esta información, Jordi, para las personas que nos escuchan, seguramente hay muchos preparadores físicos y como está muy extendido el preparador físico en el fútbol sobre todo, Sí. ¿cómo podrían aplicar todo este conocimiento, todos estos resultados para su día a día? ¿Qué cosas podrían Sí. sacar para aplicar? A ver, como todos los preparadores físicos que se encuentren, ¿no?, trabajando en estas categorías, ¿no?, primera catalana, tercera división, ¿no?, incluso en fútbol más amateur, ¿no?, pero a lo mejor la figura del preparador físico por debajo de segunda catalana a lo mejor no es tan extendida, ¿no? Al final, porque si no hay dinero, las figuras tampoco están presentes, ¿no?, a veces. Pero al final, con este tipo de jugadores, si sabemos
que estos jugadores se han lesionado menos de 3 semanas, probablemente si no tenemos tiempo de testarlos, porque a veces con 22, 25 jugadores o 18, los que sean en un equipo de fútbol, a lo mejor no tienes el material, ¿no? Las herramientas para poder testar la fuerza, pues puedes suponer que estos jugadores que se han lesionado por menos de 3 semanas no tendrán un déficit de fuerza en los isquiotibiales. En cambio, los que sí que se han lesionado más de 3 semanas, la temporada anterior, pueden tener un déficit, podríamos decir, más o menos importante, ¿no? Un 13% en la musculatura isquiotibial. Por lo tanto, ¿cómo se puede traducir si sabemos que tienen un déficit de fuerza y parece ser que un déficit de fuerza puede ir asociado a futuras lesiones, ¿no? Es hacer un trabajo más específico de esta musculatura. Sí que es cierto, pero que en fútbol las lesiones de isquios, que son las más frecuentes, yo no diría, si no te has lesionado de isquios, no hagas un trabajo de fuerza de isquios, ¿no? Yo no lo miraría así, sino los que sí se han lesionado y tienen más déficit, un trabajo extra, ¿no? O buscar un trabajo mucho más detallado para trabajar esa musculatura. Y si encima esos jugadores son los más veteranos y han tenido lesión la temporada anterior de isquios durante más de 3 semanas, estos ya, claro, no es un 13%, es un 20 y pico por ciento, ¿no? Comparado con jugadores jóvenes. Por lo tanto, bueno, un poquito jugadores más veteranos, más mayores y jugadores con lesiones la temporada anterior de más de 3 semanas deberían hacer un trabajo más específico de esa musculatura. Uh-huh. No, claro, como aplicación práctica es como muy claro, los resultados pueden ir por aquí, ¿no? La interpretación que se hace de los datos puede ser algo así, pero lo que sí está claro, pues, es aplicar todas estas cosas. A nivel de, como en todas las publicaciones, pues se muestran los resultados y las conclusiones a las que llegan los autores, o la discusión que generan y demás. Dentro de la discusión ya está el propio aprendizaje, pero más allá de lo que publicáis, a ti, a nivel incluso personal, Jordi, ¿qué has aprendido después de pasar este proceso de investigación? Sí, aquí me gustaría decir que, claro, un solo test, sí, no nos puede decir mucha cosa. Vale. Sí, yo creo, ¿eh? Estoy en la fase final del doctorado y al final muchas veces pienso, ostras, a nivel práctico me aporta poquito, ¿no? Pero yo creo que al final un solo test nos puede decir y explicar algo, pero no todo. La posibilidad de ir monitorizando, ir testando a los jugadores a lo largo de una temporada, yo creo que es donde tendríamos que ir. Pero claro, a nivel logístico, cada uno en su contexto, muchos podrán, otros no podrán, ¿no? Es complicado. Pero bueno, yo creo que, sobre todo en fútbol, que las lesiones de isquios es una musculatura muy interesante y el hecho de ir valorando el estado de fuerza de esta musculatura a lo largo de la semana, no sé, no te sabría decir cada cuánto se debería testar, ¿sí? O cada cuánto deberíamos proponer, ¿no? Monitorizar la fuerza y cómo se modifica esta. O con un test isométrico, o con un excéntrico, ¿no? O con un test más dinámico con máquinas gravitacionales o inerciales, ¿no? No te sé responder a esto, ¿no? Pero sí que creo que la fuerza, que va relacionada mucho con, bueno, la fatigabilidad de la fuerza, ¿no? Relacionada con el fútbol, que al final la fuerza de isquios tarda unas 72 horas a recuperarse, ¿no? Después de un partido, pues a lo mejor tendríamos que ir a analizar cómo se modifica, ¿no? Esta fuerza a lo largo de un microciclo para intentar ver, ¿no? Qué jugadores pueden tener más problemas, si tienen que hacer más descanso, tenemos que hacer algún protocolo de recuperación más extenso con ellos. Bueno, pero esto ya creo que a nivel regional de primera catalana o tercera división no creo que los preparadores físicos se deben centrar en estos aspectos, ¿no? Pero sí que a lo mejor en élite estas preguntas para futuras investigaciones pueden ser interesantes. No, sin duda, Jordi. Normalmente este tipo, el formato que estamos haciendo Papercast es un poquito más reducido, pero me ha parecido tremendamente interesante todo lo que comentabas y además creo que de una manera muy pedagógica y didáctica, como lo has explicado, creo que sin duda puede ser el conocer este tipo de resultados, este tipo de publicaciones como la tuya,
ayuda a preparadores físicos en cualquier entorno. Ya ahora estabas comentando más que en la élite se puede hacer este seguimiento, pero tener este tipo de información, o sea, de esta manera genérica, digamos, ayuda ya de por sí a preparadores físicos en entornos más amateur, digamos. Por lo tanto, creo que ha sido tremendamente interesante. Jordi, lo que sí te diré es que de cara al futuro, por mi parte, emplazarnos a volver a charlar largo y tendido sobre, no solo sobre lesiones en isquios y el trabajo excéntrico, sino sobre algunos otros temas que sé que también dominas y trabajas. Y por la parte de Roto Performance, nada, agradecerte tu tiempo y toda la explicación que nos has hecho. No, para nada, gracias a mí porque, bueno, al final es un placer poder compartir, ¿no? La investigación y la experiencia profesional. Y nada, cuando queráis nos volvemos a sentar y a ver si puede ser en persona y hacer un café juntos, ¿no? Que el distanciamiento social hoy en día está siendo un poco duro. Pero bueno, Vale, bien. Jordi. Pues Muchas muchas gracias por... gracias y un abrazo. Perfecto, Javi. Nos vemos.